It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Quiero hacerte una recomendación. Si tú te quieres venir a Estados Unidos, la mejor manera de vivir aquí, de tener tu estatus migratorio, definitivamente es con una certificación laboral. No importa cuál sea tu profesión, tu oficio, si alguien, un empresario, una empresa lo necesita aquí en Estados Unidos, eso es para ti. Así que comunícate con UCIA Legal. Ellos son nuestros aliados que saben de certificaciones laborales y te van a explicar cuál es el proceso para que puedas obtener tu residencia a través de una certificación laboral aquí en Estados Unidos. En pantalla tienes un número para que les escribas por WhatsApp y tu primera cita con ellos va a ser totalmente gratis. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Bueno, cada vez es más difícil comunicarse con alguien en Venezuela, no solamente porque la comunicación es complicada a través de cualquier vehículo que tenga que ver con el internet, sino que además a veces uno quiere hablar con alguien y está haciendo la cola para la gasolina, le está llegando el agua y tiene que llenar los baldes, se tiene que bañar, etcétera. Pero la luz, el tema de la luz cada vez es más grave en Venezuela. Ayer estábamos conversando con nuestro amigo Rubén Chirino Leáñez, representante de Mega Análisis, y pues se le fue la luz y nos quedamos sin la información. Vamos a ver si hoy lo logramos. Rubén, ¿cómo estás? Bien, Patricia. Bueno, las estadísticas, había una publicidad antes hípica que decía las estadísticas no mienten, ¿no? Y bueno, ya las estadísticas no mintieron, se hicieron. Ayer fuiste parte de ellas, fuiste parte de las estadísticas. Fui parte de las estadísticas, como todos los venezolanos, de alguna u otra forma, estamos tocados por alguna de estas estadísticas. Rubén, ayer habíamos cubierto una parte del trabajo de Mega Análisis en el mes de mayo. Y pues lo que a mí más se me quedó, digamos, como si estuviera estudiando, es que ya Venezuela no es un país joven, es un país que cada vez envejece más porque la gente joven se está yendo. Y los hijos ya no están naciendo en Venezuela, son venezolanos porque son hijos de venezolanos, pero ya no están naciendo en Venezuela. Y lo que más me quedó fue que los jefes de familia, de hogar, están entre la mayoría entre los 60 años en adelante, lo cual quiere decir eso, que ya son padres, digamos, matrimonios, personas cuyos hijos se fueron, ya no viven en la casa, pero además se fueron del país. No solamente es que se fueron a formar un hogar aparte, sino que se fueron del país. Eso fue lo que más me quedó en la cabeza y pues yo comentaba ayer que eso fue lo que pasó incluso en Europa, Rubén, y por eso Europa
continente que fue envejeció muy rápido porque la gente joven salió a trabajar a otros países, salió por las guerras, etcétera. Y bueno, lo que quedó en estos países fueron las personas mayores, que es lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿no? Sí, es un drama bastante complejo al cual el Estado, el gobierno no le presta la más mínima atención, porque a su vez este drama va acompañado de la subsistencia de personas, en su mayoría retirados, pensionados, jubilados, cuyos ingresos son cada vez menores, los que solamente son pensionados, $5 mensuales o un poco menos debido a la devaluación. Entonces, es una realidad bastante complicada. En algunos casos se repite mucho, personas de edad que se quedaron con los nietos mientras la avanzada de los hijos fue a generar condiciones para buscar a sus respectivos hijos. Y entonces te consigues ahora teniendo que retomar actividades de trabajo con unas exigencias que hoy en día son muy distintas a las que ellos tuvieron en sus momentos, donde ahora tienen que buscar generar dinero, tener que compartir ese tiempo con suministrarse, abastecerse de gasolina, lidiar con el agua, la electricidad, reparar algo, buscar al nieto en el colegio, en fin, una vida que no es propia para un venezolano que en mayoría ya le ha dado al país mucho de su trabajo y de sus estudios, su formación. Pero esta es la realidad que tiene, ¿no? Conviene tener un país en esas condiciones porque obviamente la capacidad de respuesta también de este grupo de edad no es la misma que la que pudiera haber en los entre 20, 25 años o hasta 30 años, claro, a nivel de lo que es la reacción en las calles o protestas. La deserción estudiantil universitaria es tal, el abandono de las carreras, amén de que estamos viviendo unos tiempos de cambio, inteligencia artificial y todo lo que sucede en el mundo, las carreras tradicionales, las universidades tradicionales son desolados, espacios en donde ya no hay aquella cantidad de jóvenes, las alma mater no son lo que eran antes. O sea que Venezuela está congelada en un tiempo, pero en un tiempo en donde está a su vez en una dimensión muy oscura y muy distópica, muy patas para arriba, como decimos los venezolanos. Algo invivible, ¿no? Y bueno, esa es un detalle que te quedó y que es preocupante. Nos preocupa a todos y bueno, a los quienes deberían preocupar principalmente no le prestan atención a esto. Nos habíamos quedado era en el tema del combustible, ¿verdad? El día de ayer, cuando apareció Corpoelec o desapareció la luz. Exactamente. Teníamos en ese momento el tema relacionado con la cantidad de vehículos que hay en el país para poder saber pueden surtir y quienes no pueden surtirse de combustible. Bueno, hay que decantar entre los que tienen o no vehículos. Un 22.7% dijo que sí tenían vehículo automotor operativo, funcional, y un 72.3% no tiene un vehículo automotor operativo o funcional. Dentro de ese 72.3% hay alrededor de un 8%, 7.7% si no me equivoco, que tiene vehículo, pero está en un estado en donde no lo puede catalogar de funcional, motor sin cauchos, chocado, pérdida total, o sea, personas que aún teniendo vehículos no son operativos, no son funcionales. Entonces, la tenencia de vehículo operativo se limita al 27.7%. Es de suponerse que en la primera línea de escasez de gasolina, este 27.7% debe ser lo más afectado. Por lo tanto, a ellos les preguntamos en aquellos días del mes de mayo si habían surtido de combustible los últimos 10 días, en el momento que se le aplicaba la pregunta. Para aquel momento, ya el 64.3% no había surtido de combustible en los últimos días. Ya la escasez en el interior del país era importante, hasta el punto de que
la práctica habitual había incrementado la práctica habitual de esconder las colas. ¿Cuál es esa? Las bombas o estaciones de servicio designadas para la gasolina subsidiada usualmente están en los alrededores de las ciudades, donde la circulación y la presencia de ciudadanos es menor. Allí se pernoctan estas colas, pero cuando la escasez va aumentando, tienen que tomar de las estaciones dolarizadas que están en el centro, en los centros de la ciudad. En esos casos, esconden las colas dentro de las calles de las ciudades, y en la medida en que va avanzando el surtido en la estación de servicio, hacen llamados radiales y desplazan más vehículos desde donde están estacionados escondidos. Pero cuando ya eso estaba sucediendo a finales de mayo, bueno, tenemos lo que ahora acontece en este mes de julio. Ya eso se fue de las manos, ya las colas en el interior del país están en todas partes, pasas por la autopista regional del centro y están a explotar. Y todo esto es un conjunto de situaciones que van de la mano con la empresa más importante del país, o lo que era la empresa más importante del país, que es Petróleos de Venezuela. No obstante, el grupo siguiente es el que no tiene vehículos, que también es afectado por la escasez de combustible. A ese 72.13 le preguntó cómo definiría el servicio público, y un 61.1% lo define como muy malo. Escasez de unidades operativas, el estado de la misma. Las unidades que están operativas están haciendo colas para surtirse de combustible. Entonces las paradas, los lugares donde se pueden tomar un carro puesto, una buseta, algún tipo de transporte, están abarrotados de personas en las horas pico. Amén de que la calidad de los mismos está muy deteriorada, producto de la posibilidad de inversión en el parque automotor del país. Entonces, los que tienen carro no pueden surtir combustible, y los que no tienen no pueden hacerse del transporte público. Los transportistas están buscando combustible. Obviamente, el problema de PDVSA afecta a todos, con o sin vehículo. Eso nos está generando un pensamiento colectivo entre los ciudadanos sobre el cual PDVSA debería de ser privatizada. Un 47.8% considera que debe ser privatizada. 38.1% dice que no sabe, que no lo debería hacer, y un 14.1%, perdón, no sabe o no responde. Estos eran números impensables en épocas anteriores. Esto era una herejía plantearlo. Esto era como romperle, como dicen en Maracaibo, esto era como romperle el tetero al niño Jesús. Hablar de privatizar PDVSA. Hoy no. Hoy los venezolanos, aquella cháchara de que PDVSA es de todos, de que PDVSA es tuya, es mía, es del que está a pie, del que está en la esquina, es mentira. Los venezolanos ya no creen eso. Los venezolanos consideran, igual pasa con Corpoelec, como lo vimos ayer, con la Telefónica, con las hidrológicas. Los venezolanos sienten como suyos esas instituciones, esas empresas del Estado. Por el contrario, las ven como nichos que solo benefician a los que hacen gobierno. Lo primero que consideran es, si yo quisiera tener gasolina, si yo quisiera tener electricidad, si yo quisiera tener agua continua y de calidad, si yo quisiera tener CanTV o Internet a través de lo que es la línea AVA, entonces eso va a tener que estar en manos de otras personas, va a tener que ser privatizado, va a tener que estar en manos de terceros que le den el uso debido y que le permitan al ciudadano tener un servicio de calidad. Por ende, los venezolanos no ven con malos ojos privatizar PDVSA, en lo absoluto. Lo verán con ojos los que se aprovechan de PDVSA o los que se benefician de PDVSA, pero los venezolanos no, los venezolanos de a pie y en general. Luego está el tema del programa que se vende como el programa panacea, que ayuda y elimina las necesidades de las familias más vulnerables del país, lo que se refiere a alimentación. Y estamos hablando de las bolsas y cajas de comida CLAP. Estas bolsas y cajas de comida CLAP sí tienen registro de suscriptores de alrededor de 84.9% de los venezolanos. Un número extremadamente grande, importante, ¿ok?
pero ese 84.9% de suscriptores a los que recibieron bolsas o cajas de comida, de ese 84.9 se les preguntó cuál es la calidad de esos productos. Y la valoración sobre la calidad es que el 86.9% dice que son malos, que son de mala calidad, no son comestibles, son muchas veces productos. Hay denuncias de latas de sardinas que son de cartón, de arroz o pasta con gusanos. O sea, hay un sinfín de denuncias sobre unos productos que son pero de muy baja calidad, y que si el objetivo es alimentar, obviamente los venezolanos no están siendo bien alimentados, en primer lugar porque son de mala calidad, según los mismos usuarios del programa, ¿ok? Y cuando a esos mismos usuarios del programa se les pregunta, ¿cuándo te llega? ¿Cada cuánto te llega esa caja? Que debería ser mensual, ese kit de ayuda mensual. Bueno, ese kit de ayuda mensual solo le llega al 4.3% de manera mensual, de manera puntual, pero al resto le llega de todas las formas posibles mensual. Hay un grupo al que le llega cada 2 meses 24%, cada 3 meses 18.5%, cada 4 14.1% y cada 6 es 13.2%. Pero lo grave es que hay un 25.9% que nunca les ha llegado. O sea que cuando sumas los que nunca les ha llegado y a los que le llega cada mes, estamos hablando de un 38-39% de los, en teoría, beneficiarios de un kit mensual que no llega o llega solamente 2 veces al año. Y luego a esos, a los que sí le llegó, se le preguntó, ¿y te es suficiente? ¿Satisfaces, cubres necesidades del hogar? ¿Las cubres por completo, la mitad, o no cubres casi nada? Bueno, el 99.7 dice que no cubre casi nada. Llega, apenas son 9.1 kilogramos de comida de mala calidad, dicho por los mismos venezolanos, de manera irregular, que no llega de manera mensual, muy poca, apenas 9.8. Y hay que, lo más importante, esto no es gratis, los venezolanos pagan por esto. Los venezolanos deben pagar por recibir esto. Ojo, no pagar o no estar en este sistema puede suponer para muchos estar fuera del sistema general patria, lo cual puede redundar en alguna avería eléctrica, alguna avería telefónica, avería avería de servicios de agua potable o de cloaca. Puede significar no ser atendidos, porque la mayoría de las averías ya no se tramitan como antes, que tú podías ir a una oficina, ¿no? Hay que ir a una aplicación del sistema Patria, en donde la gente dice en qué calle está, qué es lo que pasa, cuál es su carnet, cuál es su número, y en fin, así es que es tramitado. Entonces, de alguna u otra manera, recibir estas bolsas o participar de este sistema puede ser para la gran mayoría obligatorio. Por lo tanto, no alimenta, no satisface las necesidades, no llega de manera oportuna a cualquiera, menos a los ciudadanos más vulnerables del país. Entonces, esto es la trampa del CLAP. Hay una gráfica de conclusión, se puede ver 89.9, los califica de mala calidad, 99.7, poca cantidad, 4.3, solo lo recibe de manera puntual, y 39.1 no lo recibe, o 2 veces al año. O sea, hay una recepción asimétrica y poco frecuente. Esa asimetría puede suponer, al ser un número tan bajo, que hay un sector privilegiado al cual le llega esas cajas, y cuando hablamos de privilegiado, no sería extraño pensar que esos 4.3 puede ser o puede estar relacionado a los que califican los productos como de buena calidad. Entonces, el CLAP es todo menos un programa que se preocupa y ayuda a los venezolanos de a pie. La pregunta siguiente que teníamos en el tintero y faltaba tocar, la pregunta relacionada con un tema que le duele a muchos políticos, pero no podemos dejar de consultarlo. Consideramos que va a ser el tema sobre el cual va a girar una posibilidad en la elección del 2024. Es relacionado al socialismo.
¿Qué ha dado el socialismo para los venezolanos? ¿Ha traído bienestar, esperanzas, unidad y riquezas para los venezolanos? Esa es la primera opción, porque es una pregunta cerrada. Se mencionó primero las bondades del socialismo. Y de segunda opción, el socialismo ha traído mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos. 85.7%, por mucho que no le guste al sector socialista del país, sean partidos del PSV o sean partidos de la oposición, el 85.7% está y asegura que el socialismo lo que trajo al país fue mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza al venezolano. No hay una manera diferente de entender el socialismo para los venezolanos, como el socialismo es caos. El socialismo es a un familiar en Maiquetía, en el Aeropuerto Internacional de la Chinita, en Valencia, en el Puente de San Antonio. Eso es socialismo. El socialismo es levantarse en la madrugada a llenar agua porque llega el agua. El socialismo es salir corriendo a hacer una cola de combustible por 3, 4 días. El socialismo es que la luz se vaya por horas y que cuando vuelva queme alguno de los equipos del hogar. El socialismo es no tener con qué comprar comida. El socialismo es un dolor de cabeza para el 85.7% de los venezolanos, desde que abre los ojos todos los días por la mañana hasta que los cierra todos los días por la noche, porque supone un día lleno de obstáculos y lleno de situaciones adversas que tienen que ser sorteadas. Cuando se le pregunta a los venezolanos, tampoco podemos dejar de hacer la pregunta relacionada con Maduro y el chavismo. Son indivisibles. Eso de que hay un chavismo sin Maduro o un chavismo con Maduro, Maduro y el chavismo y Maduro siempre deben estar juntos, porque en los momentos críticos nos los han demostrado las encuestas, nos los han demostrado las historias recientes, se unen, se aman, porque se deben proteger. Entonces, se le pregunta a los venezolanos, ¿usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder, Venezuela podrá tener un futuro de progreso y lleno de posibilidades para todos los venezolanos? 74.2% dice que no. O sea que el problema no es solamente que Maduro esté en el poder para este porcentaje de los venezolanos, el problema es que también lo esté el chavismo. Y obviamente, como acabamos de ver, el problema es que existe el socialismo. Esto nos crea un escenario muy claro sobre cuál debe ser la naturaleza del mensaje principal que se le debe llevar al 74.2% que no quiere que Maduro y chavismo siga en el poder. A ese 74.7% es que en teoría le debería estar hablando los candidatos de oposición, los precandidatos de oposición y la comisión de primarias o los que están organizando el evento de las primarias. Pero ¿qué sucede? La comisión de primaria, que más allá de las personalidades que la compongan, de los currículums que tienen, nadie pone en duda sus estudios, sus charreteras académicas, pero el tema no es académico, el tema es de empatía con la mayoría, y la mayoría del 74.2, que no quiere a Maduro y al chavismo, aumenta a un 81.1 y dice que lo que tampoco quiere, dentro de esa mayoría, el 81.1, tampoco quiere que el CNE y las máquinas sean partícipes del evento de las primarias. Es decir, la gran mayoría de ese 74 puntos... Discúlpame, Rubén, te voy a interrumpir porque, bueno, ahí acabo de recibir la agenda de mañana de la Asamblea Nacional del régimen, que, bueno, mañana van a aceptar o a recibir las nuevas postulaciones, es decir, quiénes son los nombres para conformar un nuevo CNE, ¿no? Es decir, lo que viene ahora es este showcito
de que las personas que van a designar ahora, que va a designar la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, quien además ha sido el artífice del fraude electoral en Venezuela, bueno, esa asamblea va a conformar un CNE transparente, confiable, para que no haya problemas con esto en las primarias, porque los primeros que pidieron que las primarias fueran con el CNE fue la comisión de las primarias, ¿no? Entonces, mañana se le lava la cara al CNE nuevamente y se pone, tú sabes, uno de cada uno, que al final hará lo que el régimen diga, porque los que pongan ahí, así se hagan pasar por opositores, por adecos, por Primero Justicia, etcétera, todos le van a lavar la cara al régimen. Yo te aseguro que ahí, por ejemplo, no va a haber una representación del grupo de María Corina Machado. Eso no lo va a haber ahí, ni de algunos actores realmente independientes de este G4 que le ha hecho tanto el juego al régimen. Así que yo voy a esperar ese show de mañana a ver quiénes son los nuevos postulantes. Mira, Patricia, dijiste una frase que es muy importante, es clave, pero yo creo que yo le voy a completar la frase, yo le voy a agregar algo. Van a tratar de lavar la cara al CNE, pero yo creo que lejos de lavarle la cara, se la van a manchar más al CNE. ¿Por qué? Por mucho que se acomode, se ve el bojote. Si el CNE fuese una institución confiable, no tendría que necesitar este proceso. Ahora, porque este proceso, ¿quién lo hace? Lo acaba de decir, la Asamblea Nacional de mayoría chavista, dirigida por Jorge Rodríguez. Por mucho que quieran hacerle ver a esta mayoría del 81.1% que cambiando los nombres, que cambiando el envoltorio, el producto dentro de ese paquete es otro, no lo pueden hacer, porque este 81.1% ya vio cambios, ya vio esos procesos, ya vio cómo cambiaron algunos y pusieron a otros, vio cómo salían el que en teoría representaba la oposición y entraba el otro. Vio desde el 2016 cómo la Asamblea Nacional evadió varias veces, la Asamblea Nacional opositora evadió designar los miembros del CNE. O sea, que hoy cambien 2, 3 nombres y pongan personas completamente desconocidas, la desconfianza es la misma. Porque los venezolanos, aunque los políticos no quieran afectar, los venezolanos no los pueden volver a engañar igual. Y la resultante es abstenerse, ignorarlo y, como otros que vamos a ver a continuación, rechazarlos, porque no los puede seguir engañando con lo mismo. O sea, es imposible los mismos cantos de sirena, las mismas serenatas y pensar que va a seguir contando a la misma población. Esto no, las heridas que tiene esta población, que lo han hecho desconfiar del segmento político, son muy profundas. Bueno, ese 81.1% no lo van a corregir cambiándole los nombres al CNE. Así, me atrevo a decirlo de una vez, van a fracasar en ese proceso, no van a lograr cambiar y lo que siguen es dándole la espalda a la mayoría. Quiere la comisión de primaria representar a la mayoría de la oposición, a la mayoría del 74.2%, pues quítese las gringolas, arremánguense las mangas de las camisas y vayan a hablar con la mayoría y escuchen a la mayoría. Luego está la intención de voto en esas primarias, Patricia. Esa intención de voto en esas primarias nos tiene que eso fue al 74.2%. Obviamente no se le puede preguntar a todo, se le tiene que preguntar a los que no quieren a Maduro y el chavismo en el poder. Claro. Entonces a ese grupo le pregunto, porque ese es el que en teoría debería ir a participar en las primarias, a ese al que en teoría la comisión de primaria le debe estar enviando mensajes a ese grupo. ¿Qué le gusta a ese grupo? ¿Qué quiere ese grupo? ¿Por qué está bravo ese 74%? Eso es lo que tienen que hacer, en lugar de seguir riñéndose y peleando con él. Bueno, cuando le preguntas por quién votar, ninguno tiene un 25.7%, no sabe 21%, y a eso te suma un 46%, sigue habiendo un importante porcentaje que dice que se aglutina en ninguno y no sabe,
pero viene descendiendo, sigue ascendiendo María Corina Machado con un 24.2%, seguido de Manuel Rosales con un 10.1, son 14.1 puntos de diferencia, más del doble. Luego en Capriles con un 6.1 que desplazó al Conde del Guácharo o Benjamín Rauseo, 1 o 2, cualquiera que sea el caso, que pasa al cuarto con 5.1, Juan Guaidó con 1.9, Henry Falcón 1.6, Delsa Solórzano 1.5, Prosperi 1.1 y bueno, de ahí en adelante 1 y 0.7, mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Porque María Corina Machado tiene 24.2%. Bueno, porque su mensaje, si bien no ha llegado todavía a la mayoría, pudiera interpretarse de esa manera, porque aún existe ese porcentaje de 25.7 y de 21 puntos por ciento que no sabe, es la que está hablando de que no haya CNE en las primarias, es la que está diciendo que no se acabe el socialismo, es la que está diciendo que privatizar Corpoelec, PDVSA, es la que está diciendo que no tiene que haber amnistías o amnisticios o consenso y lo que tiene que haber es justicia. Entonces, la que está hablándole a estas mayorías que están identificadas es María Corina Machado. Entonces, obvio que tiene que generar empatía. Ahora, otros no quieren hablar de socialismo, huyen al tema de socialismo. Somos la única encuestadora que pregunta por socialismo. Eso no puede ser casualidad en este país, Patricia. Los únicos que preguntamos por ese tema nosotros. Cuando es un tema que Chávez lo puso en la mesa y en la palestra hace años. Entonces Chávez habló de socialismo. Ahí en adelante había que preguntar todo el tiempo por socialismo y lo hemos preguntado. Los demás no preguntan por socialismo. No, de eso no se toca. O el tema de las privatizaciones o de los malos servicios. De eso no se habla. Se habla solamente de parcialidades partidistas y políticas, que al final son encuestas realizadas a grupos, a segmentos políticos, a partidos, a focos partidistas. Entonces, esto nos deja ver que ciertamente María Corina Machado tiene hasta este momento, como vemos en la gráfica siguiente, una tendencia paulatina al ascenso. Esa es la curva, la gráfica azul celeste, ya casi encontrándose con el ninguno, a diferencia de lo que fue desde el mes de febrero, donde el ninguno era de 32.8, ha ido bajando a 25.7. Vemos cómo María Corina siguiendo, se ubica en 24.2. Él no sabe, ya lo superó. Manuel Rosales sigue estabilizado entre los 9 y los 10 puntos porcentuales, porque Manuel Rosales es exclusivamente el Estado Zulia. Manuel Rosales es la figura más importante del Estado Zulia, pero cuando cruza el T, Manuel Rosales se queda sin Wi-Fi, se queda sin señal en cuanto a la percepción de los venezolanos. Por el contrario, es rechazado. Manuel Rosales no puede ser competidor en un 2024 porque tiene la tarjeta del Zulia, pero tiene el rechazo de 22 estados. Entonces, no es posible que con el Zulia solo, el Zulia es importante para cualquiera que aspire, pero el Zulia solo, con un solo palo, dice el refrán, no se hace montaña. El Zulia solo es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Manuel Rosales está circunscrito al Estado Zulia, es una candidatura limitada, es una figura limitada a la geografía zuliana, con un discurso ligado al segmento zuliano, que obviamente más temprano que tarde, ante su imposibilidad de calar en otras regiones y en otro tipo de poblaciones, bueno, va a quedarse allí en esos 10 puntos o va a tender a bajar, pero su techo es lo que tiene en el Zulia. Luego viene Enrique Capriles, que ha venido ascendiendo de manera muy temerosa, muy paulatina. Fundamentalmente lo hizo en el mes de marzo, cuando Guanipa y Ocarí se retiraron y aglutinó a lo que es el mundo de Primero Justicia, y bueno, se mantiene alrededor de los 6 puntos. Tampoco es un candidato que tenga mayor presencia del país, por el contrario, tiene un alto rechazo. Y Benjamín Rauseo, bueno, es un caso, al igual que Guaidó, es un caso llamativo. A diferencia de Guaidó, Guaidó por lo menos puede decir que él se fue del país y cayó de unos bajo 5.2% en febrero a 1.9%, ya no está en Venezuela.
Su techo era 5 puntos porcentuales, Juan Guaidó, por mucho trabajo de mercadeo que se le hiciese. Pero Benjamín Rauseo, que inició con un 7.1 en nuestras encuestas en el mes de febrero, que estaba llamado a ser un candidato que recogiera el descontento de los no definidos, como mal los entienden los otros analistas, no definidos porque no están en un partido, no, están muy claros, están muy bien definidos, están definidos contra el socialismo y contra el chavismo, y no quieren guabiné, como dicen los venezolanos. Bueno, Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, en la medida en que fue avanzando, él mismo se fue empastelando en algunas declaraciones que tocaron fibras muy sensibles dentro del segmento opositor, como no catalogar como dictadura Cuba, con el argumento de que no vive en Cuba. Eso es como decir, no hay frío en Rusia porque yo vivo en Rusia. No evadir la posibilidad de extradiciones de algunos políticos porque no lo ve conveniente, y así sucesivamente, declaraciones que lo metían en camisa de once varas, y mientras Benjamín Rauseo era entrevistado y se enredaba, de repente el enredo salía un chiste y una salida folclórica del conde del Guácharo. Entonces el personaje no se puede deslindar, así como Maduro no se puede deslindar del chavismo, Benjamín Rauseo no se puede deslindar del conde del Guácharo, y no lo puede controlar cuando se complican las entrevistas, sale con un chiste, con gracia, con una mamá, y entonces, bueno, se termina enredando en ese pastel, se empastela, y bueno, su candidatura viene bajando, y obviamente no tiene tampoco un mensaje contundente en cuanto a lo que aspiran a escuchar los venezolanos. El resto, si estuviéramos hablando en términos hípicos, y yo trato de siempre aderezar estos comentarios con la manera como los venezolanos de a pie entienden las estadísticas para no hacerlas muy complejas, el resto en términos hípicos no compite, porque está con otro objetivo, su presencia tendrá otro fin, pero no compite realmente por la atención de los venezolanos. ¿Qué es importante mencionar, Patricia, en todo este análisis que entre ayer y hoy hemos venido desarrollando? El punto álgido del por qué los venezolanos no creen en el socialismo, además de todo el mal vivir, por qué los venezolanos no creen en los partidos políticos, por qué los venezolanos no confían en la mayoría de los actores políticos. Por una sencilla razón, como lo dice la lámina siguiente: la mayoría de los venezolanos, específicamente el 74.7% de los venezolanos, está convencido de que existen políticos, empresarios, factores de oposición que de alguna u otra manera reciben beneficios del gobierno, del chavismo, dineros, favores, en fin, reciben ayudas que les permite al chavismo mantenerse en el poder. Esta idea en la mente, en el imaginario colectivo de los venezolanos, no es un invento de hace una semana para acá, no es un invento de Guaidó para acá. Esto lo han generado entre el mismo chavismo y la misma oposición, con sus conductas ambiguas, sus comportamientos erráticos, entre comillas, porque a veces esos errores parecían más equivocaciones adrede que equivocaciones simplemente involuntarias, con sus fallos en momentos críticos, con sus poleas de ego, con sus errores estratégicos brutales, como por ejemplo salir recuerdo salir Guaidó en una revista de modelaje en plena crisis de modelaje de ropa masculina, en pleno ambiente de crisis humanitaria, errores que no tienen ni pies y cabeza. Bueno, eso hizo que los venezolanos, cuando ven a Capriles, cuando ven a Julio Borges, cuando ven a Leopoldo López, cuando ven a Henry Falcón, cuando ven a Juan Guaidó, cuando ven a estos actores y muchos otros que se me escapan a la lista, es una lista inmensa, en donde también hay actores que son artistas,
periodistas, en donde también hay empresarios, empresas a nivel nacional que están enfocadas y están vistas como parte de toda esta cosa que de manera inexplicable ha coexistido para que el país llegue al estado en el que está. Entonces, mientras los políticos no entiendan que hay, o los políticos que no están en este lote o que realmente no tuvieron que ver en nada de esto, que no son vistos con esta percepción, esos políticos tienen que obrar de una manera completamente alejada de lo ortodoxo. Eso de vamos a tomarnos una foto juntos, como planteó hace unas semanas Carlos Prosperi. Eso es una locura completamente. Eso no tiene sentido, porque cuando se tomen todas una foto juntos, por ejemplo, María Corina Machado al lado de Cabilé, sale perjudicada. El otro al lado del Conde del Guácharo sale perjudicado. Entonces, cada quien de ir con lo que tiene. Estamos en un momento en donde para ganar la confianza de los venezolanos es mejor estar solo que mal acompañado. El chantaje de la unidad de la primaria es la unidad entre los débiles, es la unidad entre los enanos electoralmente. Pero si el país, el gran país del 74%, sigue un asidero, no tiene por qué ver en primarias o no. Porque si en primarias se están peleando es Capriles con su 6.1, o Rosales con su 10.1, o el Conde con su 5.1, entonces, pero el 70% o el 68% del país opositor no quiere que ver con ellos, bueno, si va o no a primaria, no importa, la unidad no es la principal exigencia de los venezolanos. La principal exigencia de los venezolanos es que la oposición no traicione, que la oposición se limpie y que haya justicia y todo el que haya hecho algo malo responda por lo que hizo. Y eso, Patricia, tiene un último lugar donde reparse, que es los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen militancia. Ese es el tema que afecta a la comisión de primaria, a los grupos partidistas. Se están viendo el ombligo de los 100.000 militantes que tenga Acción Democrática, el ombligo de los 115.000 que tenga Voluntad Popular, el de los 90 y tantos que tenga tal o cual partido. Entonces, cuando suben todos juntos, dicen, bueno, aquí hay 600.000 votos, que con 600.000 votos no se sienta una cucaracha electoralmente en este país. Se sienta con el 74%, con el 88.3% que no creen en los partidos. Si se le habla a ese 88.3%, que lo que quiere oír es que se acabe el socialismo, que lo que quiere oír es que se acabe el robo, se acaben las colas de gasolina, se deje de ir la luz, que el agua llegue, que su filia, el deseo más importante de los venezolanos no está aquí expresado. El deseo más importante de los venezolanos es el retorno de los familiares. La gráfica es la siguiente, la de los políticos, la siguiente a esa. Ahí es en donde ahí lo vamos a ver, el 88.3%. Vemos cómo ese 88.3% de venezolanos no milita. El PSUV realmente se sienten orgullosos de decir que militan en el PSUV, 7.2%. Habían 10 millones con carnet. Eso fue una coyuntura y una obligatoriedad, como lo es el carnet de la patria y lo que hablábamos ahorita de que hay que estar en este sistema de aplicaciones y de carnet de la plata y plataforma patria, ser excluido de una bombona de gas o de la reparación de un corte eléctrico. Pero solo 7.2% se enorgullece de decir carnet del PSUV. Y un 4.5% se siente orgulloso de decir que es ADECO, que es de Primera Justicia, que es de COPEI, que es de Avanzada Progresista, que es de Movimiento al Socialismo, que es de URD, que es del MEP, que es de Alianza de Bravo Pueblo, que es de VEMTE, que es del MIR, que
Creo que los partidos eso políticos, suma 4.5. sí, los partidos políticos tienen que hacer un trabajo muy, muy grande para reconectarse con el país, porque definitivamente la conexión se acabó hace rato. Gracias, Rubén. Gracias por el informe tan completo. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, Patricia, siempre a la orden. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.